Trasladamos a la Casa de Gobierno, habla el jefe de gabinete. También es importante remarcar que el Banco Central de la República Argentina ha propiciado la regulación de las tasas de interés y en ese sentido existe un sistema de regulación directa e indirecta. Sobre todo esto se ha propiciado a través de 4 resoluciones. Una que tiene que ver con la regulación de proveedores no financieros, otro con la regulación de comisiones y cargos, otro con la regulación de la tasa de interés máxima y otra resolución que tiene que ver con el costo total mínimo, costo nominal anual total. ¿Qué significa esto? Es necesario recordar, digamos, que en general existe una manipulación por parte de muchas instituciones financieras. Por ejemplo, un grupo financiero G tiene un banco G y una compañía financiera G y a su vez un sistema de otorgamiento de las conocidas operaciones que se hacen de acceso a dinero fácil. Pongo dinero sí. Entonces, acá toma depósitos del sistema financiero a baja tasa en promedio, acá la eleva de una manera significativa. En general, este banco G, cuando va a la compañía financiera, pasa al 74,23% y cuando va a esta tasa de créditos va a 228%. Esa es la manipulación que hacen los grandes bancos del sistema financiero en Argentina. ¿Y qué implica el tema de poner tasa máxima y también regulación del costo total nominal anual? ¿Cuál es la razón de la intervención regulatoria? Porque utilizan muchos artilugios. En primer lugar, inventan cargos, inventan comisiones. Cuando un usuario de un crédito personal mira su liquidación y dice, pero no puede ser, me cobran una tasa de interés y después me cobran comisiones de todo tipo. Entonces, muchas veces las compañías aseguradoras forman parte de ese grupo, por lo tanto, lo que no ganan con la tasa de interés lo ganan con la comisión de la compañía aseguradora. Si no, le ponen desde cargos de distinta naturaleza para encarecer el préstamo. O sea, nosotros excluimos el alcance que tiene que ver con impuestos de carácter provincial o impuestos de sellos y o tasas municipales, pero sí advertimos que es verdaderamente una maniobra urdida por las entidades financieras, es cobrarle al usuario de ese crédito tasas alevosas. Y lo que no lo recarga con tasa de interés, lo recarga con comisiones y lo recarga con otros cargos. Entonces, nos parece muy importante que la intervención se da en préstamos personales y en créditos prendarios, precisamente para estimular lo que significa la demanda de estos créditos para la adquisición de motos, para la adquisición de vehículos, a tasas competitivas y en plazos competitivos y obviamente para que no exista esta exacción usuraria de recursos para los préstamos de carácter personal. Entonces, el costo nominal total anual incluye tasa nominal anual más comisiones y cargos y eso está debidamente regulado. El 93, hay 2 grupos que se dividen en las entidades financieras, un 93% con una participación en respecto al capital total de las entidades y otras que tienen una menor participación relativa del 7%. La regulación implica que existe congelamiento de las comisiones y cargos que se cobren, un sistema de revisión periódica y sistemática y una intervención eficaz por parte del Banco Central a los efectos de precisamente evitar esas tasas que se cobran y que perjudican al consumo, perjudican a las personas, le quitan parte de su ingreso y eso obviamente necesitaba una intervención de esta naturaleza. También quiero transmitir, y obviamente me quedo a disposición de ustedes, lo que significa esta manipulación sistemática de muchos medios de comunicación, de grupos económicos y obviamente respondiendo a estrategias de candidatos de la oposición. Fíjense, yo quiero recordar acá 3 diarios. Este es el Cronista Comercial, dice, la pobreza afecta al 20,7% de los argentinos según ATE-INDEC. Clarín dice, según ex técnico del INDEC, 40,6% de la pobreza. El próximo
este artículo de Ismael Bermúdez va a decir que la República Argentina tiene 150% de pobreza y 800% de indigencia, porque ya no se puede seguir exagerando de esa manera. Y según el ala técnica del INDEC, la pobreza subió 2 puntos en 2 años, etcétera, etcétera. O sea que, en definitiva, 3 diarios abordan este tema sin rigor metodológico, simplemente como estrategia de manipulación permanente. Hemos observado claramente esta tendencia. Vuelvo a insistir, la República Argentina ha propiciado el aporte de la información correspondiente para su procesamiento en el Fondo Monetario Internacional. El mismo organismo ha recibido toda la documentación respaldatoria correspondiente girada por la República Argentina. Se expedirá seguramente sobre la base de la regulación de base homogénea para el mes de septiembre y en ese sentido se han modificado las metodologías correspondientes para el índice de precio al consumidor nacional urbano de carácter federal y a su vez también el cálculo del Producto Interno Bruto con una nueva base que modifica el año 1993. Por eso me parece que es bueno que exista rigurosidad analítica y que en definitiva no se expresen versiones que no tienen ningún tipo de fundamento y o metodología. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. 2 consultas, si me permite. La primera, ¿sabe usted que en el día de ayer el Grupo Clarín realizó un seminario donde concurrieron distintos referentes empresariales y de la oposición, pero llamó mucho la atención la presencia del gobernador Daniel Scioli en el lugar y según las crónicas periodísticas, el propio Scioli tuvo un afectuoso saludo con Héctor Manieto. Quisiera consultarle su opinión al respecto como militante del kirchnerismo y como una de las autoridades del Partido Justicialista. Y en segundo lugar, en diferentes entrevistas periodísticas, el vicepresidente Amado Boudou habló ayer de, y cito textual, machos del off que desde el gobierno filtran información desde su interés personal y hacen operaciones políticas desde adentro. Quisiera saber su punto de vista como jefe de gabinete al respecto. Primera respuesta, dime quién andas y te diré quién eres. Segunda respuesta, será el vicepresidente el encargado de decir quién es. Cortita. Ministro Juan Zapiola... ¿Se quejan de respuestas largas? Bueno, ¿Las respuestas cortas? nos sorprendió. Bueno, Juan Zapiola, Radio Pública de la Ciudad. En las últimas semanas ha habido rumores en el sentido de que algunas provincias estarían pensando en algún tipo de endeudamiento en el exterior con vistas a distintos pagos de gastos corrientes. ¿El gobierno autorizaría estos créditos y esta versión es cierta? Mire, respecto al tema de deuda pública provincial, nosotros primero observamos una reducción de 10.000 millones de pesos en compensación con aporte del Tesoro Nacional, que se realizó en el mes de diciembre del año 2013 y que se mantiene regularmente con renovaciones de carácter trimestral. Segundo, las proyecciones desde el punto de vista de la recaudación tributaria, tanto de coparticipación federal de carácter automática, más otras transferencias nacionales, más el Fondo Federal Solidario, ha experimentado un crecimiento sustancial en los primeros 5 meses de este año. Depende de cada una de las jurisdicciones, pero en promedio alcanza aproximadamente el 38%. Esto implica que las perspectivas del resultado fiscal primario y financiero del consolidado de provincias tiende al equilibrio. Y si existe la previsión más negativa, está en 8.000 millones de pesos de déficit proyectado anual, de los cuales 4.500 millones corresponde a la provincia de Buenos Aires y el resto a 3 provincias más. Por lo tanto, en general, de las 24 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, observamos un comportamiento fiscal tendiente al equilibrio. Aproximadamente observamos que 20 o entre 18 y 20 jurisdicciones cerrarán con equilibrio fiscal y o superávit. Jefe de Gabinete Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En primer lugar, queríamos consultarle si existe algún tipo de operativo en provincias linderas o en puertos linderos por las crecidas que están teniendo el río Iguazú en las provincias del noreste argentino. Y hoy está prevista una reunión
aquí en Buenos Aires entre la ministra de Industria, Débora Giorgi, el ministro de Economía, Axel Kicillof, con su par de Brasil, Mauro Borges, si nos puede adelantar algo. ¿Qué expectativa tiene el gobierno para cerrar el acuerdo hoy con la industria automotriz? Sí, efectivamente, la expectativa es positiva. Mauro Borges estará como ministro de Industria de la República Federativa de Brasil en el transcurso de esta tarde. Estimativamente 15 horas se suscribirá el convenio del acuerdo con la industria automotriz. Y eso es un dato positivo porque tiende a generar los incentivos necesarios para la integración entre la industria argentina y brasilera. Obviamente implica una extensión del acuerdo Flex y esto va a potenciar el comercio bilateral entre ambos países. Obviamente nuestro desafío es generar incentivos para el sistema de promoción para la erradicación de autopartes y generar las condiciones precisamente para sostener no solamente el nivel de empleo, sino también la producción y las exportaciones. Recordemos que para nosotros Brasil es un mercado principalísimo. Nosotros, cuando uno analiza 26 plantas automotrices en el mundo, la posición de Argentina es 17º aproximadamente en el ranking del año 2013 en materia de consumo de unidades localmente. El primer país es China con aproximadamente 21 millones de unidades, pero lo que es importante es que si nosotros logramos erradicación de autopartistas, vamos a incrementar la producción de los componentes nacionales en el componente total de la unidad. Esto es, que de cada vehículo terminado, la participación proporcional de autopartes fabricados en Argentina será mayor. Eso implica mayor nivel de empleo e implica mayor sustentabilidad desde el punto de vista del complejo automotriz. Y eso es lo que pretendemos afianzar y lograr con este acuerdo. En segundo lugar, efectivamente tenemos un nivel de coordinación e intervención respecto al tema del crecimiento que ha experimentado todos los afluentes del río Iguazú, lo que ha significado el incremento de 30 veces su caudal en las cataratas del Iguazú y el impacto que tiene en zonas costeras. Nosotros tenemos mucha experiencia en este sentido. Mi provincia de Chaco tiene un crecimiento que se observa claramente en los ríos Paraguay y Paraná, y eso tiende a generar un alto impacto, principalmente en la isla del Cerrito y en comunidades aledañas. En consecuencia, nosotros observamos que existe toda una estrategia de carácter preventivo. La Dirección de Emergencias del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Planificación Federal, las distintas áreas de gobierno, de un modo coordinado, junto a las provincias argentinas y a los municipios, establecemos mecanismos de prevención, mecanismos de asistencia, mecanismos de evacuación de familias que viven en zonas costeras a los efectos de lograr resolver el problema en el corto plazo y luego, obviamente, cuando el agua baja, nuevamente se ordena la cuestión. En muchos casos existen las construcciones adecuadas, en otros no tanto, pero en general ha habido avances significativos en zonas costeras para generar mecanismos que mitiguen el impacto de la crecida. Y por último, lo que quiero transmitir es que obviamente a partir de la intervención del Banco Central respecto a mecanismos regulatorios de crédito, siempre existen muchas opiniones de parte de economistas asociados a que puede llegar eventualmente a tener impacto en la oferta de crédito. Pero la verdad es que es bueno que el pueblo argentino conozca, y ustedes conozcan muy bien, que existen muchos países en el mundo que cuentan con regulación de la tasa de interés máxima, con el doble objetivo. Primero, de evitar abusos y segundo, evitar la excesiva dispersión de las tasas de interés. Ejemplos: Chile tiene una tasa máxima y esa tasa se fija en una fórmula explícita que lo ata al promedio de tasas de interés. Otro caso, Colombia. Se considera la usura a una tasa mayor al 50% de la tasa de interés promedio del sistema financiero. El delito de usura en Colombia está tipificado en el Código Penal. Tercero, Uruguay tiene una ley de tasa de interés y usura desde el año 2007 y fija topes a las tasas de interés. Cuarto, Alemania tiene jurisprudencia en la materia
sobre tasa de interés usuraria desde el año 1978. En general, la Corte utiliza allí un criterio implícito del doble promedio de tasas para préstamos arriba de la cual considera usura. Y también Francia regula la tasa de interés desde 1966 y se fija una tasa de interés que se considera de usura por trimestre. Y también en Italia la usura es un delito y en general se considera cuando la tasa supera el 50% del promedio del sistema. Entonces, si existe regulación de la tasa de interés en Italia, en Francia, en Alemania, en Colombia, en Chile, en Uruguay, por citar algunos ejemplos, esto quiere decir que es interés del Estado de promover un marco regulatorio para generar abusos que perjudiquen al usuario del sistema de crédito, porque eso obviamente tiene un impacto perjudicial para el consumo y nos perjudicamos todos los argentinos, porque si no hay consumo, no hay comercio, y si no hay comercio, no hay ventas, y si no hay ventas, no hay recaudación, y si no hay recaudación, efectivamente no hay posibilidades de intervención del Estado para estimular el crecimiento y el empleo. Muchas gracias.